Atención. La situación de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, está en el ojo del huracán, y aquí te contamos todos los detalles. Quédate hasta el final de este vídeo para descubrir cómo su futuro pende de un hilo y las razones que podrían precipitar su salida del gobierno. Además, no olvides suscribirte al canal, dar like, comentar qué opinas y compartir este contenido para que llegue a más personas. ¡Vamos a ello! La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, parece tener los días contados en el ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes cercanas al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, han confirmado que su permanencia en el gabinete es cada vez más cuestionada, lo que pone en evidencia las profundas fisuras dentro del partido. Montero, quien ha sido una figura central en la estrategia política del PSOE, ha visto cómo su influencia se desvanece. Esta erosión de poder se atribuye a varios factores: la falta de resultados concretos en la gestión económica, la creciente presión por los errores en la política fiscal, y su aparición constante en medios no siempre favorable, lo que ha creado una narrativa de fracaso alrededor de su figura. Su futuro parece depender exclusivamente de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, PGE, para 2025, un reto que se ha vuelto tanto un test de su capacidad como un reflejo de la lealtad de Sánchez hacia sus colaboradores. Aunque podría seguir siendo relevante dentro del PSOE, su salida del gobierno se perfila como inminente, no solo por cuestiones de rendimiento, sino también por la necesidad de Sánchez de renovar su imagen y la del partido ante una opinión pública cada vez más crítica. Montero, una vez vista como una aliada indiscutible de Sánchez, ha enfrentado desafíos que han minado su autoridad y credibilidad. Desde el inicio de la actual legislatura, ha sido parte de una coalición gubernamental que ha requerido un equilibrio constante entre diferentes ideologías y demandas políticas, lo cual ha sido especialmente complejo y agotador. Las negociaciones con socios como Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, y Junts per Catalunya han obligado a Montero a ceder en puntos clave de su agenda, generando una imagen de debilidad política y de falta de dirección propia. La gestión de la ley de amnistía, por ejemplo, ha sido una de las mayores fuentes de conflicto y desgaste para ella. Esta ley, vista por muchos como una concesión política inaceptable, ha expuesto las contradicciones internas del PSOE y ha generado una fractura con sectores de su base electoral que no ven en esta política un reflejo de los valores socialistas. Además, su rol en Hacienda ha estado marcado por críticas por no haber implementado políticas fiscales que respondan a las necesidades de una sociedad cada vez más polarizada y afectada por la precariedad económica. Los presupuestos que ha defendido se han interpretado más como un intento de mantener la coalición unida que como una estrategia para abordar las verdaderas necesidades del país, lo que ha alimentado la percepción de un PSOE más preocupado por su supervivencia política que por el bienestar de la ciudadanía. Además de estos desafíos políticos, Montero ha enfrentado recientemente escándalos que han afectado su credibilidad y la del gobierno de manera significativa. Las acusaciones de corrupción lanzadas por el empresario Víctor de Aldama han sido un golpe duro para el PSOE, particularmente para aquellos en el círculo cercano de Sánchez. Aldama, conocido en los medios como el nexo corruptor, ha implicado a figuras clave como Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, en prácticas de financiación irregular. Además, ha señalado a Montero directamente, vinculándola con presuntas irregularidades cometidas por su jefe de gabinete, Carlos Moreno. Estas acusaciones, aunque aún bajo investigación, han generado un ruido mediático considerable. La prensa ha cubierto estos eventos con titulares que cuestionan la integridad del gobierno, y en particular, la capacidad de Montero para manejar los asuntos de Hacienda sin caer en los mismos vicios de corrupción que el PSOE ha criticado en otros partidos. La asociación de Montero con estos casos ha exacerbado las críticas hacia su gestión, no solo por la percepción de ineptitud o falta de control, sino por la sospecha de una participación directa o indirecta en prácticas corruptas. Este clima de desconfianza ha afectado la capacidad de Montero para realizar su trabajo, ya que cada decisión o propuesta es ahora vista bajo el prisma de la sospecha, complicando aún más la situación política y personal de la vicepresidenta. Estos señalamientos han intensificado la presión sobre Montero y sobre el Ejecutivo en general, empujando a Pedro Sánchez a una encrucijada donde debe equilibrar la lealtad hacia sus colaboradores con la imperiosa necesidad de mantener una imagen pública impecable y una gobernanza eficiente. La situación de Montero no solo pone en tela de juicio su capacidad para continuar en su cargo, sino que también refleja la fragilidad de la estructura de poder dentro del PSOE bajo el liderazgo de Sánchez. La presión mediática y política ha obligado a Sánchez a actuar, lo cual lo sitúa en una posición donde cada decisión será escrutada tanto por su base como por la oposición y la opinión pública en general.
desde el entorno de Sánchez, se ha intentado vender cualquier cambio en el gabinete como una renovación estratégica, una maniobra presentada como una forma de oxigenar el gobierno y refrescar su imagen ante los ojos de una ciudadanía cada vez más escéptica. Esta narrativa de renovación busca transmitir una sensación de dinamismo y proactividad, sugiriendo que el cambio es parte de una estrategia bien pensada para mejorar la eficiencia y la efectividad de la administración. Sin embargo, esta interpretación choca frontalmente con la realidad visible para muchos, que estos movimientos son, en gran medida, reacciones a escándalos y crisis, más que iniciativas proactivas hacia una administración coherente y planificada. La falta de lealtad de Sánchez hacia sus colaboradores se ha vuelto un tema recurrente y evidente, especialmente cuando personajes clave de su equipo se ven envueltos en controversias o cuando su liderazgo se ve amenazado. Este patrón de comportamiento ha sido señalado por analistas políticos y líderes de la oposición como una muestra de un liderazgo que prioriza el pragmatismo político y la supervivencia del partido sobre principios como la integridad, la lealtad y la cohesión interna. La disposición de Sánchez para sacrificar a figuras de alto perfil dentro del gobierno cuando las circunstancias políticas lo exigen ha creado una cultura de incertidumbre y desconfianza dentro del PSOE, donde la lealtad parece ser un bien transaccional más que un valor fundamental. Este enfoque ha llevado a críticas significativas sobre el estilo de liderazgo de Sánchez, acusándolo de fomentar una atmósfera de cacería de brujas interna, donde los colaboradores son piezas intercambiables en el tablero de la política de poder. Esta estrategia, aunque pueda ofrecer soluciones temporales a problemas inmediatos, a largo plazo puede ser contraproducente. No solo afecta negativamente la moral y la cohesión dentro del PSOE, creando un ambiente de inseguridad y deslealtad, sino que también transmite a la opinión pública una imagen de un gobierno que opera bajo la constante amenaza de crisis y escándalos. En vez de proyectar una administración preocupada por la gobernanza y el bienestar del país, se percibe como una entidad más enfocada en la gestión de su imagen pública y en la contención de daños que en la implementación de políticas efectivas y coherentes. Además, esta dinámica de cambios constantes y reaccionarios puede desestabilizar aún más un gobierno ya de por sí frágil, dado que cada nuevo escándalo o crisis exige un nuevo ajuste en la estructura ministerial, lo que puede llevar a una falta de continuidad en las políticas públicas y a una sensación de gobierno errático. La percepción pública de un ejecutivo que parece estar siempre a la defensiva, más preocupado por cómo se ve que por lo que hace, no solo erosiona la confianza en el liderazgo de Sánchez, sino que también pone en riesgo la capacidad del PSOE para mantener su credibilidad y apoyo electoral en futuras elecciones. En resumen, la gestión de la crisis alrededor de María Jesús Montero y otras figuras del gobierno pone de relieve las tensiones inherentes al liderazgo de Sánchez, donde la necesidad de proyectar estabilidad y eficacia choca con las realidades de una coalición política complicada y un entorno mediático y judicial cada vez más hostil. La capacidad de Sánchez para navegar por estas aguas turbulentas sin sacrificar la integridad de su gobierno o la cohesión de su partido será crucial para determinar no solo el futuro de Montero sino también el del PSOE en el panorama político español. El destino de María Jesús Montero, por lo tanto, está intrínsecamente ligado no solo a su desempeño personal y a sus logros en el ámbito de la política fiscal, sino también, y de manera crucial, a cómo Pedro Sánchez maneja las crisis y los escándalos que afectan a su gobierno. Si Montero consigue aprobar los presupuestos generales del Estado, PGE, de 2025, su salida del gabinete podría ser vista como una estrategia calculada para cerrar un capítulo turbulento en el PSOE, permitiendo a Sánchez introducir nuevos rostros que podrían rejuvenecer la imagen del partido y del gobierno, distanciándose de las controversias pasadas. Esta maniobra se presentaría como un intento de reinicio del mandato de Sánchez, sugiriendo una nueva dirección, quizás más centrada en la estabilidad y la eficacia administrativa. Sin embargo, si los PGE de 2025 fracasan en su aprobación, la marcha de Montero podría acelerarse, convirtiéndose en un momento crítico no solo para su carrera política sino para la legislatura de Sánchez en su conjunto. Un fracaso en este punto crucial podría ser interpretado como un indicador de la incapacidad del gobierno para gestionar eficazmente la política económica y fiscal, y más aún, como una señal de debilidad política y organizacional dentro del PSOE. Este evento podría precipitar una reestructuración forzada del gabinete, forzar una reevaluación de las alianzas políticas y quizás incluso acelerar el desgaste del liderazgo de Sánchez. Los PGE en discusión han sido objeto de críticas acerbas por parte de economistas, partidos de la oposición y sectores de la sociedad civil, que los ven como documentos más enfocados en satisfacer las demandas de los socios independentistas de la coalición que en atender las necesidades económicas y sociales urgentes del país.
Esta percepción de priorizar la estabilidad política sobre la política económica a largo plazo refleja una estrategia fiscal que parece más preocupada por mantener la cohesión interna del gobierno que por promover un verdadero bienestar social y económico. Este enfoque cortoplacista, combinado con la gestión de escándalos y la constante necesidad de hacer concesiones políticas, podría socavar aún más la credibilidad del PSOE y de Sánchez, pintando al partido como uno que pone la supervivencia política por encima de la gobernanza responsable y visionaria. La posible salida de Montero no debe ser vista simplemente como un cambio de personal dentro de la maquinaria gubernamental, es más bien un síntoma de las dificultades intrínsecas que enfrenta el PSOE para mantener su unidad y su dirección. Bajo el liderazgo de Sánchez, la legislatura ha sido un escenario de constantes batallas internas, concesiones políticas que han generado descontento incluso dentro de las filas socialistas, y una creciente desafección entre el electorado. La manera en que Sánchez maneja la situación de Montero puede servir como un espejo de cómo estas tensiones internas y externas están afectando la capacidad del PSOE para gobernar de manera efectiva y cohesiva. En resumen, la crisis que rodea a María Jesús Montero es un reflejo de los desafíos sistémicos que enfrenta el PSOE bajo el mando de Sánchez. La gestión de escándalos, la evidente falta de cohesión y la priorización de la supervivencia política sobre principios y el bienestar común son factores que podrían tener consecuencias profundas y duraderas para el partido. Estos elementos no solo afectan a los líderes actuales sino también a la base de apoyo del PSOE, que podría empezar a cuestionar la dirección y los valores del partido. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir desvelando la verdad. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos contenidos, y comparte esta información para que más personas conozcan lo que realmente está ocurriendo. Tu opinión también cuenta. Déjanos tus comentarios y hablemos sobre este tema tan relevante.